Bienvenidos a Historias Creepy, un lugar donde tus miedos se vuelven realidad. Aquí encontrarás historias de terror de todo tipo. ¿Te atreves a escucharlas? Ten mucho cuidado, porque podrías vivir engañado durante toda tu vida. Esta es la historia creepy de hoy. Cuando era joven, embaracé a mi novia. Ella no quería tener al bebé, quería abortarlo. Yo me opuse a eso, así que una vez que dio a luz, me dio al niño y desapareció de mi vida para siempre. Después de eso conseguí un buen trabajo y me fui a vivir con mi hijo, Gerardito, a una pequeña casa. Unos 6 meses después conocí a Jimena, me enamoré de ella y se vino a vivir con nosotros. Ella no podía tener hijos, así que decidí decirle siempre a Gerardito que Jimena era su verdadera madre. Jimena fue buena esposa, aunque a veces solía ser muy celosa y posesiva conmigo. Pero creo que todas las parejas tienen ese tipo de problemas. Aunque en lo general vivíamos muy bien. Hasta que un día, cuando mi hijo Gerardito tenía 5 años, desapareció de la casa y no lo pudimos encontrar. No sabía si estaba vivo o muerto. Se perdió, lo secuestraron. Desgraciadamente, nunca lo supe. Y con esa pena y ese trauma tuve que vivir por muchos años. En mi último año de vida lo viví con cáncer de páncreas. Los 3 últimos meses fueron los peores y los más dolorosos. Así que dejé de asistir a mis quimioterapias. No quería sufrir más. Mi esposa no entendía mi decisión. Ella me miraba y me repetía constantemente: amor, no te rindas. No me dejes sola. Por favor, no te mueras. Jimena, esto es muy doloroso para mí. Ya no quiero sufrir. Deja que me vaya en paz. Además, desde el más allá, podré buscar a nuestro hijo y ver cómo está. Esa es mi única satisfacción para morir. No digas esas cosas. Yo te quiero aquí conmigo, para siempre. Ella tomó mi mano y solté mi último aliento. Me fui del mundo terrenal. Pude sentir como mi alma se levantaba de mi cuerpo. Todo ese sufrimiento que tenía había desaparecido. Comencé a flotar hacia una luz que me llenó de paz y de mucha tranquilidad. Después de un rato de flotar entre la paz de esa luz, llegué a un lugar. No sabía si estaba en el cielo o en el infierno. El más allá no era como yo lo imaginaba. En ese lugar había un camino y al final se dividía en 2, cada uno con un letrero. Uno decía hacia el recuerdo y el otro camino decía hacia el olvido. Y sobre ese entronque se encontraba un ser luminoso vestido de blanco, como si estuviera esperándome. Parecía ser el guardián de aquel lugar. Así que me dirigí a él y le dije: disculpe, ¿qué camino debo tomar? Este ser me sonrió y levantó su mano señalándome hacia el recuerdo. Así que no lo pensé más y me dirigí a ese lugar. El recuerdo era un lugar muy similar a los del mundo terrenal. Había casas, gente, y pensé que quizás ahí podría encontrar a mi hijo. Así que me dirigí con una persona que estaba muy cerca de mí y le pregunté: oiga, señor, disculpe, quisiera saber si ha visto a mi hijo. Tiene 5 años, se llama Gerardito, pelo rubio, ojos cafés y un lunar al lado de su boca. ¿Lo ha visto? Yo lo único que quiero es matar a mi maldita mujer. No sabes cuánto odio a la desgraciada. Seguramente se está acostando con el vecino. En cuanto llegue a la casa, le daré a ese infeliz una golpiza que recordará por el resto de sus días. ¡Ya lo verá!
Este tipo realmente se veía muy enfadado y agresivo. Me decía todo esto mientras tomaba su cinturón entre sus manos y se retiró de ese lugar mientras repetía que mataría a su mujer. Yo estaba muy confundido. Vi que muy cerca de mí se encontraba aquel guardián luminoso del camino. Así que me acerqué a él y le pregunté qué era lo que le pasaba a aquel señor. Este ser me respondió que la personalidad de todas las almas que nos encontramos en la zona del recuerdo la marcan precisamente los recuerdos de nuestros seres queridos en la tierra. Que al tipo que me topé, su familia lo recordaba como un ser violento y agresivo con ellos. Por eso, él se comportaba de esa forma. En ese momento, comencé a comprender muchas cosas que sucedían en ese lugar y supuse que mi mujer me recordaba como un padre que siempre buscó a su hijo incansablemente durante toda su vida. Así que le pregunté a aquel guardián por mi hijo Gerardito y él me dijo que se encontraba en la zona del olvido. Eso no puede ser posible. Yo lo recuerdo muy bien y mi mujer seguramente también. ¿Por qué está en el olvido? Este ser me dijo que mi recuerdo no contaba en ese lugar y que quizá mi esposa ya había olvidado a nuestro hijo. Lo había empezado a olvidar o simplemente no quería recordarlo. Así que le dije al guardián que me llevara con mi hijo. Me dijo que llevarme a la zona del olvido podría traer graves consecuencias, pero a mí no me importaban las consecuencias. Lo único que quería era ver a mi hijo, abrazarlo y decirle que lo amaba. Así que le insistí y fue así como el guardián me llevó a la zona del olvido. Al llegar a ese lugar, el guardián me pidió que lo siguiera y comenzamos a caminar por toda la zona. Después de un rato, pude ver a una persona que estaba parada muy pensativa y melancólica. En ese momento alzó su mirada, extendió sus brazos y comenzó a brillar hasta que desapareció en medio de una especie de explosión de pequeñas estrellas. Y así pude ver a otras 3 personas que les pasó lo mismo en aquel lugar. El guardián me explicó que cuando a las personas, sus seres queridos ya no los recordaban, sus almas desaparecían y se perdían definitivamente en el olvido. Continuamos caminando un rato más y fue entonces que el guardián me señaló hacia una dirección y en ese momento pude ver por fin a mi hijo, justo como yo lo recordaba, sentado, con su avión de juguete en la mano, y entre lágrimas corrí hacia él y lo abracé. ¡Gerardito, hijo mío! ¡Por fin estás aquí! Te he buscado por todas partes. Te extrañé mucho. ¡No me abraces! ¡Déjame! ¡Que no puedo respirar! ¡No me abraces! No podía entender qué era lo que sucedía. Y en ese momento vi cómo Gerardito comenzaba poco a poco a brillar como aquellas personas que había visto desaparecer en el olvido. Así que le dije al guardián que no lo permitiera, que mi hijo no podía desaparecer. Le supliqué que me ayudara, que mi hijo no podía desintegrarse en el olvido. Te dije que el venir al olvido tendría consecuencias muy graves, pero el amor que tienes por tu hijo me ha conmovido. Solo hay una manera de que no sea olvidado. Tendrás que ir con tu esposa a través de un sueño y convencerla de que recuerde a tu hijo. Pero el mundo de los sueños es muy peligroso y obligar a los vivos a recordar a una persona muerta siempre tiene un costo muy grande. No me importa, llévame al mundo de los sueños para convencer a mi esposa. En ese momento, el guardián tocó mi frente y caí en un profundo sueño. Cuando abrí los ojos, me encontraba flotando en lo que había sido mi habitación y pude ver que en la cama estaba acostada mi mujer. Hola, Jimena, mi amor, despierta.
Soy yo. Ramón, mi vida eres tú, eres tú. No sabes cuánto te he extrañado, te necesito mucho. Jimena, he venido a pedir de tu ayuda. Necesito que recuerdes a nuestro hijo Gerardito. No, por favor, no me pidas eso. No sabes lo mucho que me ha costado borrar eso de mi mente. Debes hacerlo, Jimena, por favor. Nuestro hijo necesita que lo recuerdes. Es la única forma que yo puedo estar con él y cuidarlo. Mientras discutíamos, la puerta de la habitación se abrió y surgió una luz. Ahí está el recuerdo de nuestro hijo, ¿verdad? Lo siento, pero él nos necesita. Debo ir. No entres ahí, mi amor, por favor, por favor. Así que me dirigí a la puerta y al cruzarla vi a mi hijo sentado jugando con su avión de juguete. En ese momento pude verme a mí mismo más joven. ¿Ya te vas a trabajar, papá? Sí, hijo, pero no te apures. Volveré pronto, te lo prometo. Gerardito, ya deja a tu papá ir al trabajo. Se le va a hacer tarde, por favor. No quiero que se vaya. Lo quiero mucho. Y en ese momento vi cómo me despedía de mi familia y salía rumbo al trabajo. También vi cómo mi mujer se asomó por la ventana mientras yo me alejaba de casa. Después de un momento, mi mujer se acercó donde estaba mi hijo, lo abrazó y ella comenzó a llorar. Mamá, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Es por tu papá. Él ya no quiere estar conmigo, se quiere marchar. Yo hace tiempo lo noto. Quiere irse con otra mujer. Tu papá no se puede ir, yo no lo permitiré. Mamá, ¿qué haces? Me está doliendo. Mamá, ya. Nadie me quitará a tu papá de mis brazos, ni siquiera tú. No me abraces. Déjame. Que no puedo respirar. Déjame. No me abraces. En ese momento vi cómo mi mujer, la que yo amé hasta la muerte, estaba abrazando a mi hijo y con una mano tapó su nariz y su boca y lo comenzó a asfixiar lentamente mientras él trataba de zafarse hasta que ya no pudo más y murió. Luego tomó una pala, cavó un hoyo y lo enterró en el patio de nuestra propia casa. Después de un rato pude ver cómo llegaba yo del trabajo. Mi vida, el niño no está. Salió a jugar fuera de la casa y ya no aparece. Fue entonces que volví a revivir el mayor trauma de toda mi vida. Vi cómo salí a buscarlo. Vi cómo los vecinos me ayudaban a buscarlo. Cómo pegaba carteles con el rostro de mi hijo por todas partes. Incluso vi la entrevista que me hicieron los de la televisora local para encontrar a mi hijo. Y entre mi desesperación, nunca me di cuenta que Jimena solo me observaba cómo buscaba a mi hijo, y esa era la forma en que ella me recordaba en vida. Fuiste tú, siempre fuiste tú. Eras celosa y posesiva, pero jamás pensé que fueras una enferma asesina. Ahora lo veo, tú nunca quisiste a nuestro hijo, por eso está en el olvido. Fue tu culpa. Tú me querías dejar por otra y Gerardito no era mi hijo. Yo odiaba que pasaras mucho tiempo con él. Yo te quería solo, para mí. Además, tú ya estás muerto. Y este es mi sueño. Así que vete de aquí. Maldita, me arrepiento de haberte amado. Gerardito no merece estar en tu memoria. ¡Quiero que lo olvides! Eres un estúpido. Yo ya lo estaba olvidando, pero se te ocurrió abrir la puerta de su recuerdo y ahora jamás podré olvidar el momento en que lo abracé para asfixiarlo. Desde ahora quiero que me recuerdes como la persona que más te odia en este mundo y sé que vas a pagar muy caro lo que hiciste. Y en ese momento salí de su sueño.
Al despertar de aquella pesadilla, pude ver que me encontraba nuevamente en el recuerdo y vi a mi hijo sentado ahí. Así que corrí a abrazarlo. Déjame, no me abraces, no puedo respirar. Mi hijo no era el mismo que yo recordaba. Era el que mi mujer recordaba. Y ahora comprendía por qué no le gustaba que lo abrazaran. Entonces mi alma comenzó a llenarse de odio por mi mujer y lo único que pensaba era que pagara por su crimen. Mi alma, poco a poco, se fue carcomiendo por esa ira. Seguramente debido al sueño, así era como ella ahora me recordaba. Te dije que al entrar al mundo de los sueños pagarías un precio muy alto, me dijo el guardián. Y fue así como mi hijo, con su dolor y yo con mi enojo, estuvimos en el recuerdo por mucho, mucho tiempo. No supe cuánto pasó, pero después de todo ese tiempo, un día, de repente, la rabia hacia mi mujer desapareció y pude ver cómo mi cuerpo comenzaba a brillar. Así que corrí a ver a mi hijo y vi cómo su cuerpo también estaba brillando, cuando a lo lejos escuché una voz muy familiar. Ramón, vuelve, no me dejes. Nadie nos separará. Regresa, yo estoy sola. No quiero estar sola, no. Era Jimena. Se veía muy vieja, demacrada y triste. Lo único que pude sentir por ella fue lástima. Así que me dirigí hacia donde estaba mi hijo y me senté junto a él, mientras nuestros cuerpos comenzaban a brillar cada vez más. Papi, ¿me podrías dar un abrazo? Eran las palabras más dulces que había escuchado en aquel lugar. Por fin mi hijo se había liberado del maldito recuerdo de Jimena. Y en ese momento lo abracé como nunca lo había hecho. Y con lágrimas en mis ojos, nuestros cuerpos comenzaron a brillar cada vez más y más. Hasta que, abrazándonos con todo el amor del mundo, explotamos en un destello. Y así permanecimos en el olvido para siempre. Sigue todas nuestras historias en las principales plataformas web: YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y más. También agréganos a tus redes sociales en Instagram y Facebook. Encuéntranos como Historias Creepy 666. Si lo deseas también, y te lo agradeceremos mucho, puedes apoyar estas historias creepy con una donación a través de Patreon y PayPal en los links que aparecen en la descripción. No temas, espero verte en una próxima emisión de Historias Creepy. Que tengas muy buenas noches y dulces sueños.